Hay poder en el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hemos hablado, hemos ministrado bajo el poder del Espíritu Santo, pero a veces no entendemos qué implica, qué simboliza, qué es la unción. Como a veces no entendemos. Hay un canto que dice: la siento, pero no la entiendo. Habla de la unción. Siento la unción, dice, pero no la entiendo. Tenemos que comprender que la unción es el Espíritu Santo en plenitud. En plenitud. Y tenemos que entender que en la unción está la presencia de Dios en plenitud. Amén. Pero ¿qué tanto comprendemos esto? ¿Qué tanto respeto le tenemos a la unción? ¿Qué tanto temor le tenemos a la unción? Hoy vamos a entender esto, porque hoy te la vas a llevar a tu casa. Amén. Amén. Hoy se van a llevar la unción a su casa. Amén. Y van a entender qué quiere decir esto. Me la voy a llevar a mi casa. ¿Qué me voy a llevar a mi casa? Amén. Abre tu Biblia en 2 de Samuel, capítulo 6. Versículo 1 y 2. Estamos ahí, nos ponemos de pie y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos eran? 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo, precioso Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que esta palabra sea de fortaleza en la fe, Señor, en la edificación de tu iglesia, y que la unción y el poder de tu Espíritu Santo sea conmigo, Señor, que no haga nada en mis fuerzas, que todo sea bajo tu dirección, bajo tu fortaleza, Padre, y que sea tu palabra la que nos hable, y no la mía, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Y mira, en este pasaje, en este mensaje, vamos a ver qué ocurre cuando la unción de Dios llega a nuestra vida. Vamos a ver cómo la unción del Espíritu Santo produce 4 reacciones diferentes. Amén. 4 reacciones diferentes. La unción, fíjate bien, la unción puede producir la muerte. ¿Cuántos quieren la unción? Nos vamos a morir. No, la unción puede producir la muerte. La unción puede bendecir toda tu casa. Amén. ¿Cuántos quieren esa bendición? La unción
produce gozo en tu corazón, para que alabes a Dios, dances, glorifiques a Dios. Produce una alegría espiritual en tu vida. Y la unción también genera amargura para todos aquellos que se resisten a ella. Entonces, en la Biblia vemos, hermanos, que el arca de Dios, el arca de la que habla la Biblia, contenía 3 elementos físicos. El primero era la vara de Aarón, el segundo tenía las tablas de los mandamientos, y el tercero ¿qué había? Maná fresco. No se echaba a perder, estaba fresco ahí el maná. Pero había un cuarto elemento que no se veía. Había un elemento, hermanos, que era la unción y la presencia de Dios. En esa arca era invocado el Señor. Amén. Era algo muy sagrado. Entonces vamos a ver la primera reacción. ¿Qué dijimos? ¿Cuál era la primera reacción que genera la unción? La unción de Dios puede matar a una persona irreverente. Irreverente. ¿Qué dice el versículo 6? Vamos a leer del versículo 6 al 8. Fíjense bien. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad. ¿Y qué dice? Y cayó allí muerto junto al arca de Dios, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. ¿Por qué muere este hombre, hermanos, si no tenía ninguna mala intención? Él quiso hacer algo bueno. El arca la llevaban jalada por bueyes, y el lugar donde iban, pues no era un área pavimentada, ¿verdad? Y los bueyes tropezaban. Entonces el arca se empezó a tambalear. Y este varón tuvo una buena intención. Vio que el arca se iba a caer y la sostuvo para que no se cayera. Tocó el arca. Esto generó la ira de Dios y lo fulminó. Con esto el Señor nos está enseñando algo. Cuando la unción se toma con irreverencia, cuando perdemos el temor y se nos hace común la unción, entonces, hermanos, esa unción que nos puede vivificar también nos puede matar. Amén. Amén. Quizás ya no literalmente, pero sí espiritualmente. Porque existen muchas personas que toman la unción a la ligera. ¿Cuántos han recibido aquí la unción del Espíritu Santo? Amén. Y hay temor en ti. Hay ese temor y temblor. Hay muchas personas que toman la unción a la ligera y creen que esto es una profesión. Cuando digo profesión me refiero
así como un médico, un ingeniero, un arquitecto, lo ven como una profesión y lo sagrado se convierte en rutina. Usa sostuvo el arca porque pensó que solo era una caja con unos elementos. Así lo pensó, pues es una caja con unas tablas ahí, con un maná, con la vara de Aarón, pero no pensó en el cuarto elemento. No pensó que ahí estaba la unción y la presencia de Dios en esa arca. Y Dios, hermanos, ya le había advertido al pueblo de Israel, si quieres, chúecalo en tu casa, en el libro de Números 4:15, el Señor ya les había advertido: no toquen los objetos sagrados porque morirán. Entonces, aquí hay muchos elementos. Aquí hay, este es el templo del Señor, ¿no? Aquí hay sillas, hay bocinas, hay muchos elementos. Pero ¿cuántos saben lo que simboliza esto de acá para acá? El lugar santísimo. El lugar santísimo. Hay muchos elementos, pero hay un elemento que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, desde que entramos aquí, tiene que haber reverencia. Reverencia. ¿Cuántos eran católicos? Y cuando entrabas a la iglesia católica, y si chillaba el niño, y se oía hasta los tacones cuando entraba alguien, se escucha y ven el santo, una reverencia. O desmientan. ¿Por qué ahora que conocimos la verdad y nos hizo libres, por qué no tenemos esa misma reverencia? Hay elementos, pero sabemos que hay un elemento que no se ve y que es la presencia de Dios. El Espíritu Santo está aquí. Miren, de una vez les digo, quizás a veces, ay, el pastor delicado. Prohibido que un niño pase de aquí para acá corriendo, jugando, o cualquiera que no tenga nada que ver acá. Sonia, Fortino, bajo ustedes está esa responsabilidad. ¿Saben que en la iglesia con mi hermano, el pastor, que ya el Señor está con el Señor, aún los que hacían la limpieza, tenía ese celo de Dios, celoso de Dios, y decía, nada más que de aquí para acá no limpien. Eso ya se encargan los de acá, los de la alabanza. ¿Por qué? Porque es muy diferente servir de aquí para acá. Puede haber justificación en ciertas cosas, pero ya de aquí para acá no vayas a caer fulminado. No vayas a caer fulminado, aunque tienes la buena voluntad y dices, es que lo estoy haciendo para Dios. Quiso hacerlo para, ¿sabes que era un sacerdote? Pero no tenía la autoridad espiritual para tocar el arca.
Entonces, se nos hace muy ligero, anda haciendo la limpieza y andan por acá y ya se metieron al lugar santísimo y tiene que haber ese temor. Amén. Una vez una persona, hicimos un convivio aquí, la batería estaba de este lado y traía un chaleco como de los Tigres del Norte, venía muy norteño y como que le gustó el panorama y me dice, pastor, ¿me permite sacarme una foto ahí? ¿Y qué iba a hacer con la foto? A decir que tocaba en... Le digo, no, perdóneme, hermano. No, esto no es para exhibirse, esto no es... Déjenme tomar una foto ahí con el chalequito y a lo mejor iba a agarrar la guitarra y iba a decir que tocaba en un grupo, no sé. Y se me puso serio, le digo, perdóneme, hermano, pero no, ese es el lugar santo, santísimo. De acá para acá es el lugar santo. O sea, son niveles. De acá para acá son ovejas. De acá para acá son ministros. Ministros de Dios. Entonces, si ves a tu hijo que anda corriendo acá, mi hijo, los niños no saben. Mi hijo, no vente para acá. Respeta. O a ver, en la iglesia católica, ya ven que es todo reverente. Y ahí en el lugar santísimo, a donde se para el sacerdote, cuidado, y un niño se suba a ese lugar porque el papá, la mamá corre y pide 1000 veces perdón. Entonces, hermanos, ¿por qué murió este varón? El Señor les dijo, no toquen los objetos sagrados porque morirán. El arca tenía que ser trasladada. El Señor les dijo cómo. Cuando le dio la orden a Moisés, cómo hacer todo el arca, le dijo, unas varas de madera, no recuerdo si es acacia, no, y las cubrirás con oro puro. Y esas varas, al arca le hicieron unos anillos para que por ahí pasaran esas varas y nadie tocara el arca. Tenía que ser llevada en hombros. Dios es Dios de orden. Amén. Entonces, si Dios le dio esas indicaciones a Moisés desde que la hicieron, desde ahí David estaba mal. ¿Por qué la llevaba ahí, no sé qué, en un carruaje jalado por bueyes? Desde ahí David estaba mal. Y este cuate viene y agarra el arca porque se ve a caer. Pues despertó la ira de Dios, hermanos. Perezusa hasta hoy. Ahí pereció. Hay muchas iglesias, hermanos, donde hay ministros que se suben al lugar santísimo de una forma irreverente y viene muerte a sus vidas. Literal, literal. Jóvenes que han servido en alabanza, jóvenes que han ministrado al Espíritu Santo, a hoy están muertos. Literalmente te lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque se subieron al lugar santísimo de una forma irreverente. Miembros de la alabanza en fornicación, en adulterio. Y si murieron, pregúntame a dónde están. Pero pastor, si servían, sí, pero pisotearon el lugar santísimo. ¿Cómo están delante de Dios? Me dice una persona, fíjense bien, yo prefiero tener 2 o 3, pero que estén bien con Dios. Y no todo un grupo, una coreografía, 100 voces, bateristas, todo un equipo. Gloria a Dios y todos están bien con Dios, gloria a Dios. Pero me dice una persona, no, pastor, si supiera, llegan crudos
¿Saben lo que es crudo? O sea, se emborracharon un día. Llegan crudos con el aliento alcohólico. La que está en el órgano se fue la noche con el fulano. Pero ¿a qué vienen con? O sea, imagínense yo bien bañado, bien trajeado. Por eso dice el Señor, delante de mí estás desnudo. Eres una vergüenza, desnudo estás delante de mis ojos. Porque aquí damos una cara, pero ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Cómo venimos? Entonces imagínense una persona que se emborrachó, que fornicó un día antes y al otro día viene muy santurrona al lugar santísimo. ¿Qué están haciendo? La ira de Dios, ese es el fuego extraño. Hay dos personas en la Biblia, ¿no? Los hijos de Aarón, creo, dos hijos de Aarón. Dijeron, vamos a ofrecer incienso a Jehová. ¿Y qué pasó? También cayeron fulminados. Porque dijo el Señor, ¿quién les mandó? Es fuego extraño delante de mí. Y cayeron muertos. Cayeron muertos, hermanos. Y muchos no caen muertos físicamente, pero espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque toman muy a la ligera ministros que se suben al lugar santísimo de una forma irreverente y piensan que es un lugar más de la iglesia, sin considerar lo que no se ve, que es la unción y la presencia de Dios. Y viene la muerte espiritual o física. Al rato te enteras. Se murió fulano, ¿cómo? Si era un siervo de Dios. Pues eso engañas al mundo, pero no a Dios. Entonces vimos que la unción mata. ¿Cuándo? Cuando la tomamos irreverentemente. Segunda reacción de la unción. Bueno, dejamos eso a un lado. Espero que todos seamos reverentes en la casa de Dios, en la presencia del Señor. Segunda reacción de la unción. El que es temeroso de la unción y la respeta, fíjense bien, recibe la bendición de ella y prospera todo en su casa. ¿Cuántos quieren esa bendición? Mira lo que dice el versículo 9 al 11. Miren lo que pasó después de que murió Usa. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo, ¿cuánto tiempo? 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Todavía tengo. Sí, gracias. Es que tomo mucho. ¿Qué fue lo que pasó? David se espantó. David tuvo miedo, hermanos, y dijo, ¿ahora qué vamos a hacer con el arca? No sea que yo también muera. Le dio miedo. ¿Y qué dijo? Vamos a llevarla a casa de Obed-Edom, a ver si se muere, a ver si él también, lo vemos, experimentamos, ¿no? A ver qué pasa con este varón. Pero no sabía que Obed-Edom, este hombre era un levita, hermanos.
sabía perfectamente bien que la unción y la presencia de Dios estaba en el arca y la recibió en su casa. Él sabía cómo conducir el arca. Y dice la Biblia que desde que el arca estuvo en su casa, todo empezó a prosperar. Todo empezó a ser fértil. Su ganado, si las vacas ya no podían parir, dieron cuates ahí. Su campo, si ya daba unas mazorquitas, dio tremendos celotes ahí. Todo lo que hacía, hermanos, prosperaba. ¿Por qué? Porque la unción y la presencia de Dios estaba en su casa. Entonces, cuando recibes la unción, la presencia de Dios, te la llevas a tu casa. Amén. ¿Cuántos quieren esa unción? Amén. Pues dar una ofrenda de palmas para el Señor. Y todo lo que haces prospera, porque la unción pudre yugos. La unción sana al enfermo. La unción, hermanos, liberta cautivos. La unción levanta al caído, porque ahí está la presencia de Dios. El Espíritu Santo en plenitud. Entonces yo otra vez les pregunto, ¿cuántos quieren esa unción? Amén. Pero dice el Señor, si quieres mi unción, quiero más tiempo de ti. Quiero que ese tiempo que le dedicas a la televisión, a las redes sociales, me las dediques a mí, dice el Señor. Es cuando tocamos el corazón de Dios y la unción entonces iba contigo. Amén. Amén. Tercera reacción de la unción. La unción del Espíritu Santo produce gozo que te hace alabar y adorar a Dios. ¿Qué dice el versículo 12 al 15? Fíjense, David vio que no se murió Obed-edom, que al contrario. Dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un éfod de lino, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con tristeza, con júbilo y sonido de trompeta. Le llegó la noticia a David. Le dijeron, ¿qué crees? No se murió Obed, no. Al contrario, Dios bendijo todo lo que hace a causa del arca de Dios. ¿Y qué dijo David? Vamos por ella, ¿cómo que? Pero ya fue con otra mentalidad. Ya lo hizo de acuerdo al orden de Dios. Y dice la Biblia que no dieron ni 6 pasos cuando ofreció sacrificio. Ofreció sacrificio. ¿Con qué fin?
reverencia, gratitud. Gratitud a que la presencia de Dios iba con él. No hubo tristeza, vino alegría, empezó a danzar, empezaron con júbilo y sonido de trompeta. Ahora David no comete errores y lleva el arca como se debe de llevar, como Dios manda. Amén. Y David siente la gloria y la unción del Señor y empieza a danzar ante la presencia del Señor con júbilo, con gozo, dice la Biblia. Entonces, cuando recibes la unción, sientes el deseo de alabar a Dios, de glorificar a Dios, porque sientes la presencia de Cristo. Cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, ¿qué siente? Es una pregunta que me han dicho, ¿y qué sienten? ¿Por qué se caen? ¿Sientes esa paz, ese gozo, esa presencia de Dios? Que si traías un problemota, ahí se desvanece. Si te dijeron que te ibas a morir y te toca aquí el Señor, ahí se desvanece lo que dijo la ciencia. ¿Qué me importa lo que haya dicho la ciencia si me voy a morir hoy? ¿Qué me importa si me van a embargar la casa? Si estoy ante la presencia de Dios. ¿Qué puede superar la presencia de Dios? Al contrario, dice: Señor, me quiero quedar aquí, ante tu presencia. Y te da una probadita de lo que va a ser la plenitud con Cristo Jesús. Entonces, viene y quizás sales de aquí con el mismo problema, pero ya no derribado por el problema. Ya lo ves con los ojos de Cristo y dices: ¡ay, el problema está, pero gloria a Dios! Yo me siento bien, me siento contenta, contento. Gloria a tu nombre, Señor. Mi hermanita dice: oren por mi esposo que tiene cáncer. Y le dice la ciencia: no tiene nada su esposo, no hay cáncer. Hay alegría, ¿no? Hay gozo, porque ahí está la presencia del Espíritu Santo. Eso es lo que hace la unción. Eso es lo que... Eso no tiene precio, eso no se puede comprar con dinero. Entonces, hay alegría, hay gozo, porque sientes la llenura del Espíritu Santo. Cuarta reacción: ven por qué estoy tomando agua, porque se me acaba la voz. Dice la cuarta reacción de la unción, dice: el que resiste a la unción del Espíritu Santo se amarga. El que resiste la unción del Espíritu Santo se amarga. Versículo 20 al 23. Gracias. Mira lo que dice. Quiero que entiendas esto. Dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo... ¿Sí saben quién era Mical? La esposa de David. A recibir a David dijo: ¿cuán honrado ha quedado el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Entonces David respondió a Mical
fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre. Gracias. Y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ¿qué dice? Danzaré delante de Jehová, y aún me haga más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas, de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Alguien que ve el poder de Dios, hermanos, y no se mete en su presencia y en su unción, se amarga. Y más que salir bendecidos, salen amargados. Mical murió amargada sin tener hijos, y aparte perdió el amor de David, porque tú crees que David no le dijo: si tú desprecias la presencia de Dios, la unción de Dios, yo no puedo estar en yugo desigual. Perdió el amor de David. Miren, a veces yo hago el llamado porque Dios así lo pone en mi corazón, no porque a mí se me ocurra. En mis fuerzas yo diría, amén, vamos. Pero no, Dios pone cuando tengo que hacer el llamado. No te resistas. No te resistas, porque estás despreciando la presencia de Dios y la unción del Espíritu Santo. Y si Dios iba a hacer un milagro y tú quedas como únicamente observando y diciendo: pues estos están bien locos, yo no siento nada. Ten mucho cuidado, porque Dios, hermanos, lo hieres en su corazón, lo hieres, lo lastimas. Es como pisotear el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, porque la unción viene a los hijos de Dios, a los que tienen a Cristo Jesús, porque vienes a ser templo del Espíritu Santo. La unción no va a llegar a un mundano. Yo les he dicho, tengan mucho cuidado. Cuando muchos me han pedido aceite, tiene un simbolismo, ¿no? El aceite de la unción. Dice la Biblia que unjan con aceite a los enfermos. Amén. Yo les he dicho, nunca unjan a un mundano. Tengan mucho cuidado. Primero diríjanlo a que reciba a Cristo Jesús en su corazón, que se arrepienta de sus pecados y luego lo ungen. Porque hay una advertencia por parte de Dios que dice que si la unción es puesta sobre carne, cuando habla sobre carne, sobre un mundano que no es del pueblo de Dios, es un peligro. A veces cometemos errores, hermanos, porque cuando estábamos en la iglesia católica y tenías un carrito nuevo, viejo, pero era lo que tenías, ibas para que te lo bendijera, ¿no? Y el sacerdote le echaba el agua bendita, y ahí traías tu crucifijo, tu virgencita colgada ahí. ¿Y qué hacían? Vamos a celebrar, a estrenar el carro. Ya lo bendijeron y se iban de borrachos en el carro, suponiendo que la bendición, entre comillas, fuera genuina. ¿Tú crees que ahí iba a permanecer si después de eso te vas al pecado? Esa es la irreverencia de la unción. Yo he cometido errores, hermano.
Y los errores son para corregir, no para, ay Señor, me caí y me quedo. No, si tú cometes un error, levántate, no te quedes ahí. El diablo te quiere ver destruido ahí. No, tú levántate en el nombre de Cristo Jesús, porque ¿quién no comete un error? Que aviente la primera piedra. Todos cometemos errores, ¿no? Entonces a mí me han dicho, pastor, sin ser cristianos, por el solo hecho de que saben que soy pastor, unja mi carro. Y ahí va el pastor y unge el carro con el aceite de la santa unción como símbolo del Espíritu Santo. Y el carro no es de un cristiano. Y el carro, después de que es ungido, se van de borrachos a celebrar. ¿Ustedes creen que ahí permaneció la bendición, la oración que se hizo por ese vehículo? Se perdió. Hubo una irreverencia. Pero tanto dice un dicho mundano, ¿no? Tanto tiene la culpa el mata a la vaca como el que le jala la vaca. Yo también tuve culpa por andar ungiendo vehículos que no son para la familia, que no son para un uso sano, normal. Lo mismo es, mucho cuidado, porque el aceite simboliza al Espíritu Santo. Lo mismo es cuando ungimos hogares. ¿Qué estamos haciendo cuando ungimos un hogar? Cuando yo he ido a ungir sus hogares, clamo a la presencia del Espíritu Santo. Y digo, Señor, que tu presencia sea la que reine aquí. Y reprendemos, ¿no? Echamos fuera. Si por ahí hay un demonio pegado, que tu fuego divino Espíritu Santo queme y destruya todo espíritu contrario. Y dejamos la casa limpia, ¿no? Ungida con el aceite de la santa unción. Y llega el sábado y haces una pachanga mundana, las charangas, las botellas y las muchachas. ¿Tú crees que ese hogar permaneció ahí la unción del Espíritu Santo? Hubo una irreverencia. Es un peligro, hermanos. La unción es un peligro. Ya lo vimos. La unción mata. Si no sabes lo que implica la unción, analízalo bien, porque la unción mata. Así como vivifica y bendice y levanta, si no hay reverencia, si no hay temor a ella, es un verdadero peligro. Y no estoy hablando de orador. Es un peligro. No estoy hablando de él. Es un peligro. Es algo similar como cuando tomamos la Santa Cena. Es algo muy similar. Dice que el que la tome indignamente es como si volviera a crucificar a Cristo Jesús. Por eso siempre que tomamos la Santa Cena, acordándome de esto, dentro de 8 días la tomamos, pónganse a cuentas con Dios. Por eso siempre los dirijo, tómense un minuto en su lugar y pídanle perdón a Dios de cualquier pecado, consciente o inconsciente, para que estemos limpios y seamos dignos de participar de la Santa Cena. Porque de lo contrario, si traemos un pecadote, falta de perdón y odio, rencor y así con todo venga la copa y el pan. La Biblia dice, ¿no?, que somos acreedores. Es como volver a crucificar a Cristo Jesús. Tomar la Santa Cena indignamente. Entonces, son cosas muy delicadas, hermanos. No te estoy hablando de religiosidad, sino de las cosas sagradas de Dios. Tener mucho cuidado con la unción del Espíritu Santo cuando tomamos la Santa Cena, lo que implica la presencia de Dios en mi vida
Dice que somos templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, cuida este templo, porque el que destruya este templo, lo voy a destruir yo a él. Dios es muy celoso. Celosísimo es Dios. Imagínense, la unción es lo más sagrado para Dios. Tanto que dice su palabra que cualquier pecado te será perdonado, aun si blasfemas contra Dios y contra Cristo. Dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no será perdonado. ¿Y qué es el Espíritu Santo? La unción en plenitud. La unción en plenitud. Entonces, cuando recibes la unción con amor, con temor, te llevas la presencia del Señor a tu casa. ¿Cuántos quieren esa unción del Espíritu Santo? Porque este día la gloria de Dios te la vas a llevar a tu casa. Acuérdate que la unción pudre yugos, rompe cadenas, liberta al cautivo, sana al enfermo, restaura todo lo que esté dañado y todo prosperará. ¿Por qué? Porque en la unción del Espíritu Santo está la presencia de Dios y este día te la vas a llevar a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos dan una ofrenda de palmas al que vive y vamos a ponernos de pie.